pecado. Y es lo que menciona Pedro. Ustedes lo mataron y pidieron, porque ellos fueron los que les pidieron crucifícalo. Ellos que pidieron que sea muerte en cruz. Versículo 31. A Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Asimismo que ellos son culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos fueron los autores intelectuales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pedro les muestra que en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay arrepentimiento. Si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Versículo 32. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos son los testigos, y presenta también un testigo mucho más poderoso, el Espíritu Santo. Aquí en el nombre, él dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sabemos qué significa a los que le obedecen. ¿A quiénes Dios ha dado el Espíritu Santo? A los que le temen. Dios ha dado el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesucristo, a todos los que son hijos de Dios. Aquí Pedro presenta a los que creen, los creyentes, como quienes, los que obedecen. Porque una característica de los hijos de Dios, de los creyentes, ¿qué es? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios, exactamente. Versículo 33. ¿Qué es lo que sucede? El mensaje de Pedro, que es directo, confrontando su pecado, más también mostrándole que si ellos se arrepienten, hay perdón de pecado. ¿Qué es lo que produce en ellos? En el versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y aún querían matar. No solamente rechazaban, sino estaban enfurecidos. No solamente estaban enfurecidos, sino aún querían matarlos. 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién es este Gamaliel? Es una persona respetada en la época. Era el mayor rabino que había en la época. Inclusive es la persona que enseñó a Pablo. Pablo era discípulo de Gamaliel, ¿no? Él pide de que saque a los apóstoles. Vemos la reacción. Primero la reacción del concilio. ¿Cuál fue la reacción del concilio? Que se enfurecieron y querían matarlo. Ahora la reacción de otro tipo de personas. Gamaliel, ¿cómo es ¿cuál es la reacción de Gamaliel? Versículo 35. ¿Qué es lo que dice él? Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Parecería que su proceder podría pensar que es cauteloso, mas prestamos atención a algo. Gamaliel prácticamente le está diciendo, vamos a esperar y ver qué es lo que sucede. Mas vemos qué es el argumento que él coloca. El argumento que él está colocando es que si no es de Dios, eso va a desvanecerse. Mas vemos en el día de hoy, cuántas sectas o algunas que se llaman iglesias crecen. Es más, ¿cuántas religiones existen? Muchísimas. ¿Acaso porque ellos prosperan significa que ellos están predicando el Evangelio? ¿Significa acaso que están predicando de Jesucristo? No, entonces los argumentos que él está colocando no son verdad absoluta. Porque él está presentando dos personas que se levantaron de cierta manera y tuvieron seguidores. Mas cuando ellos murieron, los seguidores desaparecieron. Está diciendo que si Jesucristo no es lo que él dice, que sus seguidores van a desaparecer. Mas no es un argumento válido.
¿Por qué? Porque él también ha escuchado el Evangelio. Y no solamente eso, Gamaliel conoce las Escrituras. Conoce mucho más que las demás personas. Él tiene un conocimiento tal que es respetado por todas las personas. Y ese conocimiento y la predicación del Evangelio deberían llevar a que a ver a Cristo, ver que Cristo es el Mesías. Pedro ha predicado y ha mostrado en el primer discurso que Jesucristo es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. El mismo Mesías a quien ellos han matado. Entonces, la actitud de Gamaliel pareciera que fuese cautelosa, pareciera que fuese dirigido por el Señor, mas no lo es. Porque si fuese dirigido por el Señor, ¿qué hubiera sucedido con Gamaliel? Se arrepentiría. Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, te acabo de predicar prácticamente. Ha escuchado. Sí. En el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y es más, un motivo más de lo que estamos viendo. Él es indiferente de azotarlos. Así ellos no han hecho nada para ser azotados. Ellos no tienen ninguna culpa. ¿Por qué es que los van a azotar? Si Gamaliel realmente estaría hablando de la parte de Dios, no dejaría que ellos sean azotados, porque están siendo azotados injustamente. Y es más, y vemos, les intimidaron una vez más que no hablasen en el nombre de Jesús. Sabemos que ellos no lo irían a acatar y los pusieron en libertad. ¿Y cuál es la reacción de ellos, de los apóstoles que han sido azotados injustamente? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vemos reacciones de tres tipos de personas diferentes. Los tres tipos de personas han sido expuestos al mismo evangelio. El primero, han sido expuestos al evangelio, y ¿cuál es su reacción? Se enfurecen, descartan, no creen, se enfurecen y aún quieren matar. El otro tipo de personas escuchan y dicen, bueno, ven, vamos a esperar y vemos. Es indiferente. Tal vez no es agresivo, mas es indiferente. Y un tercer tipo de persona que aún siendo azotados, ellos son tan gozosos porque han recibido el Evangelio, se han arrepentido de sus pecados porque creen en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, y como nuestro Señor Jesucristo dijo que Él de la manera que Él sufre, seremos también, iremos a sufrir, padeceremos igual que Él. Y vemos que ellos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vemos que está escrito en mayúscula, por causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y vemos en el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, en el templo, allí en el pórtico de Salomón, y en las casas, ellos no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por más persecución externa, por más que el enemigo quiere destruir la iglesia internamente, por más que las personas del concilio les obligaron, les advertían, les azotaron, les dijeron que no prediquen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nada los detuvo. Nada los detuvo. Y vemos que ellos diariamente lo hacían, enseñaban y predicaban a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto a través de todos los versículos que hemos leído en un principio, la iglesia no se detuvo, no se amilanó, más crecía a cada día más, a cada día más, a cada día más. Y de la misma manera, esa actitud de las personas es la misma actitud de las personas cuando compartimos el Evangelio. Muchas personas no reaccionan agresivamente, mas sabemos de personas que reaccionan agresivamente. La mayor parte de las personas son como Gamaliel.
muchos dicen, puede ser después, o tal vez no dicen nada, o concuerdan de la boca para afuera, más por dentro nada. La mayoría de las personas, más hay un grupo de personas que reaccionan como los apóstoles, con voz. Se los podría llamar como tibios, ¿no? No Porque son- son religiosos, pero no Pero creen. no creen. Porque como es un religioso que está, Conocen de Dios, conocen de pero Dios. no tienen. Más no tienen. Lo recibe, pero no. Pero analizando lo de Gamaliel, Lo recibe, como dice, superficialmente, pero no dentro de su corazón, no Conocen, no conocen de quieren, ¿no? Dios. Dice, sí, como para decir que pase, que digan, no. lo más gracioso es que los llaman y le dicen no sigan enseñando. Y me dice, ¿qué? Y no le dice, ¿qué haces acá? Si yo te mandé encerrado. ¿Cómo saliste? No, si no le testifican porque no quieren aceptar. No quiero quieren ver creer. ese Están teniendo testimonio, ¿no? Y no lo quieren Ni aceptar. aún así, Y mismo no. si pienso que Gamaliel, conociendo y sabiendo la manifestación de Dios sobre las vidas a través de los ángeles y de los hechos, quiere ocultar, no escandalizar, no hacer más conocedor, hacer conocer los hechos que están suscitándose y que el Espíritu de Dios está obrando, ¿no? Que es la misma mano de Dios obrando, ¿no? Para que no se expanda más, ¿no? Lo que el hermano dijo es que cuando en el libro de Apocalipsis habla de los tibios, habla de las personas que están en la iglesia, ¿no? Que ya están, que son- Sabemos que no son creyentes, que ¿no? están en medio. Lo que en esta época de la iglesia primitiva no se atrevían a acercarse a la iglesia porque sabían que podían morir, ¿no? Cuando en el mensaje de las iglesias habla sobre los tibios, que el Señor dice, los vomitaré de mi boca, ¿no? ¿Y por qué los va a vomitar de su boca? Porque no son creyentes, ¿no? Porque estaban en la iglesia, pero no eran debían ser calientes, no ni eran ni fríos, ¿no? Eran tibios. Pensaban, hacían todas las cosas que los creyentes hacen. Gamaliel puede Eso ser dentro uno de la de ellos. iglesia, ¿no? Gamaliel podría ser uno de ellos porque ¿Él conocía la ley? él conocía, Doctor de la conocía muy bien Sí. la palabra de Dios. Era un rabino y enseñaba. Gamaliel sí podría ser uno de ellos. Pero en el caso, Gamaliel no aceptaba ni creía en No, indiferente, no. Jesucristo, ¿no? No creía. No sé si después el Señor lo convenció, pero no creía. La Biblia no lo enseña. No lo enseña. Es más, Aquí está actuando prácticamente como, así como usted dijo, ¿no? Parece, de una manera parecida, parece. porque en una primera ley como que quiere Está con cautela, ¿no? Pero su cautela no es de Dios. son como solidarios, ¿no? Sí. Como que no le Porque enseñan la suerte. su reacción, y es más, llevando en consideración el conocimiento que él tiene de la palabra, debería ser arrepentirse y creer en Jesucristo inmediatamente, ¿no? Porque con el conocimiento que él tiene O tal vez miedo a ver, también a hacer así como a ellos le iban a... tal vez era miedo de perder su posición que él tiene. porque de todas Porque maneras sabe lo que- iban a castigar, ¿no? Sí, ¿sabe qué es lo que iría a suceder si es un sacerdote que aún, habiendo dicho que él era, asumiendo la responsabilidad en un principio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora negándolo, más si él se convertía en ese momento, él perdía. Su vida. Él perdía, Su pero cargo, recordamos el Señor lo que era Jesucristo que Sanedrín, dice, ¿no? nadie es digno de ser mi discípulo, Sí, es que- niégate a ti mismo y toma tu cruz, ¿no? El que quiere ganar su vida la perderá, más el que pierde su vida la ganará, ¿no? Que tome su cruz y me sigue. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y es lo que si vemos en nuestras vidas, ¿no? Más es algo que ellos no querían, ¿no? Tal vez en ese mismo momento el sumo sacerdote no era tan necio para no darse cuenta que lo que Pedro le estaba diciendo, más había interés dentro de él que no querían perder, no quería perder su posición, no quería perder su vida, ¿no? Por eso que el mismo Estaban Pablo- pensando Sí, todos los pero es realmente necio en otro sentido, porque no quiso perder lo pasajero, más perdió lo lo eterno. eterno. Por eso, lo natural, lo terrenal. Así como Nicodemo no está escrito, pero se argumenta de que Nicodemo perdió todo, ¿no? Sí. Lo perdió todo. Dios Murió convirtió enfermo. a algunos fariseos
Uno de ellos es Nicodemo, otro es José de Arimatea, quien concedió el sepulcro para que entierren a nuestro Señor Jesucristo. Luego es el que va y pide el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Para enterrarlo, ¿no? Y el fariseo más famoso, más conocido que el Señor convirtió, ¿cuál? Fariseo de fariseos. Pablo. Pablo, Fariseo de el fariseos. que mataba, perseguía, ¿no? Sí, Gamaliel. Y Gamaliel también era fariseo. Él enseñó a Pablo cuando todavía no era creyente. Sí, antes. No, porque ellos estudiaban la ley. ¿No? Sí, no conocían la ley, Es ¿no? como que ellos tenían sus institutos. Está en 22.3. Era uno de los ahí, miembro del Ah, Sanedrín. miembro. Sí. Él enseñaba en el Sanedrín. Gamaliel. Hechos, ¿no? No lo sé. No sé. Como era doctor de la ley. No sé si él era miembro del ¿Ocho? Sanedrín. No, que enseñaba, porque dice que es doctor de la ley, que Él era enseñaba, respetado. era rabino, doctor de la ley. Sí. ¿Hecho papá? Hechos 22.3 dice, Pablo está hablando, ¿no? Sí. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Y vemos Pero- y vemos en el versículo siguiente, entendemos que fue antes porque allí decía, ¿qué dice? Perseguía. Pasado, ¿no? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces, la no enseñaba escritura- las escrituras conforme como a la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, enseñaba otro tipo de... Gamaliel. Gamaliel enseñaba el Antiguo Testamento. Claro, el ¿no? Pentateuco, ¿no? Pero así mismo... Pero Pablo- solamente se sabía la profecía por medio Pablo de aquí Isaías, pero yo no- está afirmando que él fue, Porque era perseguidor. dice. que perseguía, ¿no? O sea, ahí entendemos que lo que Gamaliel enseñó a Pablo fue antes de su conversión, porque después de su conversión él no perseguía, ¿no? Fue antes Sí, cuando él porque- perseguía, ¿no? No, por eso que así mismo Pablo todavía era... Porque Pablo tenía un gran conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, celoso, más así mismo perseguía perseguía a los creyentes, a nuestros hermanos, y es más, se complacía en matarlo, y es más, y él pensaba que lo hacía de la parte de Dios, Porque le dice pensaba que lo aquí, hacía. estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, o sea, del Pentateuco, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, porque está errado, ¿no? De ser perseguido de Cristo, él está errado. Cuando se da cuenta cuánto sufrimiento en su corazón ha tenido, Sí, porque el mismo Señor Jesucristo. lo le reveló. Amén, hermano. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, empezamos ahora. ¿No? ¿Puedo hacer preguntas? Dos. No sé si responde. Haga pregunta, no sé si responde. Yo dije, yo pensé que había dicho, haga preguntas y si respondes. A ver si se acuerda. Pero yo escuché eso, ¿no? Así yo no hago preguntas. Yo mismo voy a tener que responder. Ya no va. respondas. Ay, Dios mío. Se llama llama de agua. Me ha dado risa. No hay pregunta. No hay pregunta. No, la hermana. No, ese es donde el Gamaliel le enseñaba que era el maestro cuando Pablo era uno de sus alumnos, después que nuestro Señor Jesucristo se reveló a Pablo, ¿no?
ahí estudiaban la ley, estudiaban el Pentateuco, todo, pero no tenía ese convencer, ¿no? O sea, de su pecado, de las cosas que hacían, porque así mismo ellos hacían mal, ¿no? Como Ellos eran, por ejemplo, recordamos de los fariseos, ellos eran estrictos en el cumplimiento de la ley, solamente que fallaban en la interpretación. en la En la resurrección. interpretación, más los fariseos sí creían en la resurrección, creían. Porque hay un momento en que Pablo argumenta, más adelante lo vamos a ver, y su argumento es dirigido de una manera como la religión judaica. Por eso que los fariseos concuerdan con Pablo. Y es sobre la resurrección de los muertos. Los que no creían en la resurrección de los muertos son los saduceos. Los saduceos. Pero ya hay sí, ¿Qué más habías dicho? No, en el sentido Ah, de que Pablo había ya fuera de eso, ya él te explica más, cómo es que llegó a los pies del Señor, ¿no? Porque no era tanto su conocimiento como que él había aprendido, ¿no? Porque Pablo sabía bastante, no era bien estudiado, no era cualquier hombre, y así mismo mataba a los cristianos. ¿Por qué los mataban? Por celos. Eso pues. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué los mataban? Pablo, No, o sea, ¿por qué que mataban a nuestro Señor? Porque creían que estaba... para exterminarlas, porque ellos lo veían como Una si fuese pregunta una para la secta. próxima semana. ¿Por qué que Pablo concordaba que matasen a los cristianos? Eso yo quería saber. ¿Por qué que Pablo? Para la próxima semana, porque es lo que vamos a ver, la muerte Así de como ellos Esteban. creían que era una secta. Tal vez lleguemos. Sí. Ah, no vamos a llegar. De aquí a 2 semanas, la muerte de Esteban. Porque que al final que matan a Esteban está Pablo. Ahí que aparece En Pablo. presencia de Ahí la muerte. ahí que aparece el De Señor Esteban. Jesús. Ahí le hacen Después, una trampa. en el versículo, en el capítulo 9, ¿no? Camino a Caminando. Damasco. Pensemos por qué que ellos, por qué, por ejemplo, Pablo concordaba y perseguía a los cristianos. Veamos en la palabra, leamos más adelante. Pero si retrocedemos a un inicio, el Señor Jesucristo estaba por ellos porque él decía que era Dios y porque estaba blasfemaba autodonándose que era Dios. Que no aceptaban la revelación de Dios en su Hijo en un inicio, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue condenado a la muerte y ¿se acuerdan cuando el sumo sacerdote se rasga los vestidos? ¿Por qué es que se rasga los vestidos? ¿Qué es lo que él dice? Él dice blasfemia. Que él era el Hijo de Dios. Sí. Señor, Entonces, Ellos no aceptaron que nuestro Señor Jesucristo haya afirmado y haberse hecho igual a Dios. Porque el afirmar que él era hijo de Dios era afirmar que él era Dios. Ellos tuvieron delante de sus ojos A nuestro Señor. Jesucristo y lo rechazaron. Y no podían decirle que Jesucristo no había dicho que es Dios. Retrocediendo a la pregunta que no me la recuerdo, cuando el Señor Jesucristo hizo la parábola de Lázaro sobre la resurrección, más allá de la muerte, se dice no, que ya habían muerto Lázaro el mendigo y el mendigo. El rico y el pobre. El rico y Lázaro, ¿no? Pobre, ¿no? El Le rico y dicen Lázaro. que Padre, permíteme que vaya y llame, ¿no? O sea, que hay más allá, ¿no? Bueno, que hay una vida más allá, ¿no? Más allá Resucitando. Están en el seno de Abraham. de Abraham. Pero que resucitase, ¿no? No, bueno, que había Que una vida mande. más allá, ¿no? Que si viva. Que manda. Y Que mande, dijo. Que mande a uno Y le predique a mis hermanos. Que predique a mis hermanos. Y Abraham le dice, si no creen en Moisés y en los profetas, menos no, creo. no van a creer a uno Haya que se sido levante criado. alguien de los muertos, ¿no? Aunque Porque creer por oír la palabra de Dios. Entonces ahí, como dice el hermano, los fariseos creían en la resurrección, más los saduceos no. No. Y hemos visto el versículo que en el Antiguo Testamento sobre la resurrección
salvación. La selección. No, ¿Por qué que sí. los saduceos rechazaban ¿Por eso? qué? Porque ellos no creían, ellos creían solamente en el Pentateuco. Ya, Ellos, sí. no es que creían, ellos solamente tenían el Pentateuco. Y hermano, explíqueme eso que no entendí. Dentro de los judíos había usted Son habla de cuatro grupos. ya, pero Los sí fariseos. son judíos mismos. Todos conforman la religión de esa época, que es el judaísmo. El judaísmo. Que Son los- descendientes de Son los fariseos, son los saduceos, son los esenios y son los celotes. Los celotes, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo es Simón, el celote. Ellos habían formado un grupo para luchar contra la opresión del Imperio Romano. A ellos se conocían como celotes. De ahí los esenios. Pero Los ¿en qué esenios se basaba la doctrina de los celotes? El mismo celote. ellos son conocidos como Fariseo creo. en el transcurso de la historia hasta el año 70 que fue destruido Jerusalén, ellos organizaron una y otra vez para luchar contra los... ¿Rebeliones? Ellos están centrados en eso, Mm, en hacer algo para ser liberados de la opresión del Romano, Imperio ¿no? Romano. Los celotes. Y los Esenios. Los Esenios. esenios, ¿Cómo se escribe el seno? no sé si ustedes recuerdan, fueron encontrados unos, ¿cómo se llama? Hace poco tiempo fueron encontrados unos, ¿cómo le papiros. dicen? ¿Papiros? Sí, Pergaminos. Pergaminos. pergaminos, tienen un nombre, Papiro. del Mar Muerto creo que se llaman, pergaminos del Mar Muerto. Esos pergaminos son de los esenios. Lo que yo recuerdo, lo que me ha quedado. No podría decir qué doctrina ellos tenían, pero recuerdo que esos pergaminos son de los esenios. Entonces ellos se dedicaban a hacer, No, o sea, todos ellos, tanto los fariseos como los... ellos hacían siempre una... ellos tenían las escrituras escritas en pergamino, más el descubrimiento, leí que el descubrimiento de esos pergaminos llegaron a determinar que eran de los esenios. ¿Por qué es que se abren estas cuatro doctrinas? Senos. Doctrinales, creencias, posiciones. ¿Por qué? ¿En qué tiempo? Se supone que son judíos mismos, descendientes de Abraham, en las 13 En el tiempo del tribus. nacimiento... Esa separación no es por las tribus, no tiene que ver. No hay por las posición. Es una Por adopción, ejemplo, una adopción y vemos de- la diferencia entre Saduceo, los seduceos y fariseos. Los dos son del judaísmo, pero son diferentes, ¿no? La mayor diferencia es eso, que uno cree en la Así resurrección como de las los muertos. iglesias, ¿no? Que hay personas que no creen en así, por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, ahora... Los cristianos, porque nosotros no tenemos las mismas creencias que tienen los testigos de Jehová, como los... Creo que podríamos... ¿Cómo se llaman esos? No, Musulmanes. Que ellos creen En Alá. en el Esmi. ¿Cómo? Los mormones, los mormones. adventistas, ¿eh? No se podría comparar porque pero dentro de la iglesia cuando se dice que Así estaban Post- divididos, como los saduceos. Creo que podría ser dentro de la iglesia, por ejemplo, rapto y los pentecostales y los reformados. Porque, Sí, porque tanto los celotes, los esenios, los fariseos y los saduceos, judíos, ellos ¿no? creían en Dios, creían en Jehová, ¿no? Se Ellos basaban creían en todos Jehová. en Tenían el Pentateuco. diferencia en esas cosas, en ciertas Pequeñas cosas, cosas. mas ellos creían en Jehová. Más como es que creían en Jehová y rechazaban la Mesías, Parece. pero es así, ellos creían en Jehová. Pero ellos también creen en Jehová. Testigos de Jehová creen en Jehová. Pero no creen que Pero no Eh, creen en no nuestro Señor creen. Jesucristo, que es Dios. es la diferencia, creo que Sí. es. Y que el Espíritu Santo grande aún más, ¿no? diferencia. Que es fuerza. Ya sabemos que el Dios a quienes ellos llaman Jehová no es el Dios que nosotros llamamos Jehová. Son sectas. Asimismo que ellos se llaman testigos de Jehová, por ejemplo, también los musulmanes ellos Alá. dicen que adoran al Dios del El Dios Antiguo de la Testamento, mas sabemos que el Dios que ellos adoran no es nuestro mismo Dios del Antiguo Sí. Testamento.
a quienes ellos llaman Alá, pero Alá significa Dios, ¿eh? Sí, Dios en pero- su idioma, ¿eh? Sí, Alá, más Alá, a la luna, Alá, a la luna. No está en la luna. Sí. Y ellos Está tienen hablando así- serio la hermana y cómo decía Alá a la luna. Alá significa Dios. Alá a la luna. Árabe, ¿no? Ellos significa Dios, pero no es el Dios de la Biblia que No, nosotros.